Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, son las 9:17, aquí da inicio el show de la papaya. Te agradecemos mucho por escucharnos. Feliz semana, por cierto, que sea una extraordinaria semana de vísperas del Día del Padre y que se prevea la celebración como corresponde en favor de los padres. Bien, recientemente la Asamblea Nacional, lo que se llamaba los Padres de la Patria, fíjate, ¿no? No se concibió este sobrenombre admitiendo la posibilidad de que pudiera estar más llena de mujeres que de hombres. Entonces, los padres de la patria, los asambleístas, diputados, nos han dado un par de buenas noticias, creo yo, en los últimos días. La primera, la semana pasada, se aprobó lo que podría convertirse en una reforma a la Constitución, luego de que pase el filtro de la Corte Constitucional, llegue a referéndum y nosotros los ciudadanos definamos que así sea. Eliminar la prohibición de la Constitución de que pudiéramos contar con cooperación internacional, y esto pudiera implicar la instalación de bases internacionales en territorio ecuatoriano. Esta prohibición en la Constitución viene de un mandato constituyente. Esto quiere decir que hacia el 2008, 2009, mandato constituyente. ¿Qué necesidad había entonces de que esto quede expresamente prohibido? Hemos escuchado recientes argumentos por parte de quienes en su momento llevaron a la práctica esta prohibición, refiriéndose a la necesidad de que se trate de un Estado soberano. Este concepto de soberanía que ellos tienen y que a ratos resulta tan confuso. Pero nos dejó una pista interesante, un fragmento de la intervención de uno de los líderes del correísmo, Ricardo Patiño, que hoy es asambleísta, en donde decía, la idea de esto era que el Ecuador no se inmiscuya en conflictos internacionales, porque la presencia de una base militar extranjera podría hacernos parte de una disputa geopolítica de las que ahora mismo ocurren en el mundo, decía él, y esto ponernos en una situación incómoda. Así que de ahí viene esta declaratoria de Ecuador, estado de paz. Cito esto porque es curioso que un estado que se declara de paz y que previene ser parte de conflictos internacionales, en cambio haya descuidado todo paralelamente a cuando se tomaba esta decisión, o a propósito de la misma decisión, descuidaba todo lo relacionado con el control interno, es decir, garantizar que la paz sea una realidad y no llevarnos con el tiempo a este escenario de guerra que lamentablemente vivimos, escenario que nace justamente cuando el Estado deja de ejercer el control que le corresponde y al que estaba obligado, y se convierte en un territorio amigable para todo el quehacer de estas organizaciones criminales que encontraron todo un corredor por donde se facilitaba el transporte de la mercancía que salía después de nuestros puertos. Si no había control, no había conflicto, evidentemente no habían o bajaban considerablemente las muertes violentas. Y si luego ocultaban estas cifras utilizando estratagemas como las que se han denunciado también recientemente, por supuesto que esos números bajaban considerablemente. Cito esto porque es parte del argumento que ellos tienen para decir, con la base de Manta en el Ecuador, las muertes violentas eran de tanto, y sin la base de Manta bajaron a tanto. Claro, insisto, si dejas de controlar, si dejas de confrontar, si el Estado deja de ejercer su trabajo, de hacer lo que le corresponde, ya no tienen ellos con quién combatir. Ellos ya no tenían enemigo. En medio de eso, el país ha vivido todos estos años, y probablemente muchos apuntan a que nuestra realidad actual tenga un punto de partida ahí, justo en ese momento y en esa decisión. Entonces se ha venido exigiendo que ocurra una respuesta
institucional sólida, fuerte, firme, que no solo seamos reactivos, que probablemente es lo primero que nos correspondió ser cuando comenzaron estos hechos violentos de hacerse notar más y más, hasta vivir lo que hoy vivimos, un estado de guerra. Una respuesta integral que abarque distintos elementos, después de aprender lecciones dolorosas, que abarque, por supuesto, el tema de fortalecer a nuestras fuerzas del orden, debilitar al enemigo, debilitar su economía, atender las zonas más afectadas, en fin, todo esto viene de la mano de esta segunda acción positiva de la Asamblea Nacional que se ha dado en sesión del sábado por la noche. No creo que estemos acostumbrados los ecuatorianos a ver sesionar a una Asamblea Nacional un sábado por la noche. Bueno, lo hicieron para aprobar 10 días antes, si no me equivoco, de que fenezca el plazo, una norma que tiende a ser mucho más integral. Ecuavisa ha preparado, presentó, y me permito en este momento transmitir un resumen de todo lo que contiene esta norma aprobada por la Asamblea Nacional y que pasará a conocimiento del Ejecutivo. Presta atención, por favor. A partir de un mandato constituyente, las fuerzas estadounidenses... No, Feli, te voy a pedir la nota de Ecuavisa respecto de la ley aprobada el sábado, si fueras tan amable. Muchísimas gracias, Feli. Ahí está. Con la aprobación de la Ley de Solidaridad, se estrenan nuevos tipos penales y endurecen varios procesos judiciales. Uno de los cambios más significativos es la creación del delito de pertenencia a grupos armados organizados en el marco del conflicto armado, con una pena de hasta 26 años de prisión para quienes integren estas estructuras criminales, para quienes las lideren o financien hasta 30 años y también para sus colaboradores externos que hayan incluso participado de forma esporádica, habrá una pena de hasta 26 años. En la normativa se amplía la tipificación de delitos conexos, incluyendo actividades como lavado de activos, tráfico de armas, extorsión, minería ilegal, trata de personas y el reclutamiento de menores. La detención en flagrancia pasará de 24 a 72 horas para delitos relacionados con el crimen organizado. La prisión preventiva se vuelve obligatoria en estos casos y elimina la posibilidad de medidas alternativas para los delitos conexos al conflicto armado. Los jueces y fiscales que tramiten estos casos deberán ser especializados en crimen organizado, corrupción y delitos de guerra interna. La ley también incrementa hasta 13 años de cárcel el almacenamiento, transporte y distribución ilegal de combustible y hasta 16 años si se cometen en zonas de frontera o marítimas. Los servidores públicos que colaboren con el desvío de combustible podrían ir a la cárcel 13 años. Asimismo, se incorpora el delito de sustracción de hidrocarburos mediante la conexión clandestina con la misma pena. La tabla de consumo reaparece bajo el nombre de parámetros referenciales. Será utilizada por jueces y fiscales para diferenciar entre consumidores y microtraficantes. El Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura determinarán los parámetros de consumo personal. La ley impide que quienes hayan sido sentenciados por delitos relacionados con el conflicto armado accedan a sistemas abiertos o semiabiertos si no han cumplido con la reparación económica total de las víctimas. Además, las armas incautadas a grupos armados pasarán directamente al uso de la policía y fuerzas armadas, previa autorización judicial. Se introduce un procedimiento especial para declararlas bienes estatales. Bien, ahí además, esto tiene que ver todo con, podríamos decir, lo relacionado con sanciones. Hay capítulos de esta ley de solidaridad que tienen que ver con la reactivación económica, principalmente de las zonas afectadas, la posibilidad de que a título privado las empresas o personas pudieran realizar donaciones para las fuerzas del orden y que esto tenga un reconocimiento tributario, digamos. En fin, hay otras normas que están incluidas ahí que este específico reportaje no incluye, pero me parece que es un resumen muy efectivo de lo que va a cambiar en términos del manejo de la justicia, probablemente uno de los principales problemas que tiene el Ecuador. Pero en este reportaje se menciona que regresa el tema
famoso tema de la tabla de drogas. ¿Se acuerdan ustedes que este es un tema del que se ha hablado muchísimo? Y en estos días, durante la sesión y posterior a la sesión del sábado, hemos visto en redes sociales, sobre todo, al correísmo en pleno, todos hablando, criticando al gobierno y diciendo que la bulla que se hizo alrededor de la tabla, que el presidente rompió esa tabla y la echó a la basura y que ahora regresa, y que es un reconocimiento de que ellos siempre lo hicieron bien y que esta es una tabla que tiene que existir y que es indispensable, que se utilizó electoralmente el tema, etcétera, etcétera. Nadie mejor seguramente que Andrés Castillo, asambleísta, a esta hora para explicarnos y ayudarnos a entender. ¿Es lo mismo esta tabla que hoy se incorpora en la ley de solidaridad? ¿Es lo mismo que estaba aprobado antes, que regía antes durante el correísmo? Y si no, ¿en qué se diferencia? Asambleísta, hola, buenos días, ¿cómo estás? Andrés nomás, yo soy tu pana, nada que asambleísta, ¿qué es eso de asambleísta? Te escuchamos, Andrés, querido. Amigo, a ver, vamos por el inicio. El mamotreto ese que tenemos de Código Orgánico Integral Penal dice que no se incurre en delito de tráfico de drogas siempre y cuando tú hayas sido capturado con porcentajes o con pesos acorde a la normativa. Eso dice el COIP. Entonces, esa norma del COIP es la que obligó a sacar la tabla de consumo mínimo de drogas, ¿ya? Entonces resulta que en el Ecuador tú andas cargando un poquito, es decir, lo que tiene que ver con los umbrales tolerables que decía la tabla, y automáticamente cuando te capturaban ya había presunción de que tú eres consumidor. Es decir, la policía tenía que andar con balanza, ¿no es cierto? Entonces decía, tengo poquito, como ese poquito está dentro del umbral, usted es consumidor, se presume que usted es consumidor y vaya nomás. Entonces, claro, el microtraficante tenía la previsión de no andar cargando todo, sino que andaba cargando de a poquito. ¿Qué es lo que se quiere hacer ahora? No solo que se elimina la tabla y se la entierra, ya no existe más la tabla. El asunto que estamos haciendo ahora es que se detiene a la persona que tiene la droga en su poder y se le lleva a hacer un examen toxicológico para ver si es que en realidad es un consumidor, porque hay que entender, y en eso yo estoy de acuerdo, que tú no puedes criminalizar el consumo. Si es que alguien es adicto, no es un criminal, tiene un problema de salud pública, por supuesto que sí, de acuerdo. Pero eso no se determina con cuántos llevas ni con balance. No, eso se determina viendo cuánta droga tienes adentro. Es decir, si es que en efecto tú eres un consumidor. ¿Para qué aquello? Si bien es cierto, no para criminalizar, pero sí para poderle dar seguimiento, de ser el caso, ayudar en su proceso de desintoxicación. Y lo que es mejor y lo más importante, alejar al microtraficante de los colegios, escuelas, universidades y sitios en donde ahora han dedicado su vida a traficar y a vender en pequeñas cantidades. Entonces, no es cierto que vuelve la tabla. Lo que sí es cierto es que hay que determinar quién es consumidor a partir de un examen, no a partir de cuántos lleva, porque lo que tú debes o no debes no determina si tú consumes o no con certeza. Lo Andrés, que sí determina es un examen, y eso es lo que estamos planteando. Entonces, de la ley se desprende que una persona que, digamos, es interceptada por miembros de la policía, del ejército y que tiene una cantidad de droga, esto ya no pasa a la balanza para que sea el policía o el militar el que le diga, esto está por debajo de lo permitido o justo lo permitido, vaya nomás, siga usted, sino que es detenido, esta persona es detenida, se le realizan exámenes para determinar si se trata de una persona que consume efectivamente o se trata de una persona que se podría sospechar, me imagino ahí viene el proceso, es un microtraficante. Antes lo que pasaba era esto que acabo de decir, que le agarraban a una persona, le veían, porque me imagino que no andaban, entiendo la ironía, no andaban con una balanza. Visualmente el agente de policía decía, esto es poquito, siga nomás, y de eso abusaron los microtraficantes. De acuerdo, exactamente. Entonces, esto es... voy a hacer un símil un poco más cercano a nosotros, Alvarito. Esto es como cuando te cogen pegados los tragos en el carro. Es decir, si es que a ti te cogen pegados los tragos en el carro, ya no es suficiente que te digan tiene aliento a licor.
No te dicen solo eso. Si es que tú no te permites, no te dejas hacer el examen, ¿no es cierto? Si es que tú no te dejas hacer el examen, se presume que tú estás en los máximos tolerables, ¿ya? Si tú te haces el examen, entonces ahí te dicen, bueno, usted está en el rango tolerable o está en el rango no tolerable o su pena es más alta o mayor, dependiendo de cuánto rango te metiste. Así mismo es en este tema. En este tema nosotros lo que tenemos que hacer es capturar a quien está con la droga, independientemente de cuánto tenga, porque esto no se trata de pesos, y determinar si es que es consumidor o no. Okay. Si es que es consumidor, habrá que darle tratamiento. Si no es consumidor y es traficante, pues habrá que hacer lo que haya que hacer con respecto al delito de tráfico de drogas. Es así de sencillo, no hay a dónde perderse. Habrás visto, Andrés, en redes sociales, algo me pareció interesante y vale seguro la explicación que nos puedas ofrecer sobre esto. La gente decir que cuando vos estás en la calle consumiendo licor, ¿no es cierto?, estás infringiendo una norma, porque consumir licor en la vía pública está prohibido. Consumir drogas está permitido. ¿Por qué? Porque el tema de, si es que va con una dosis pequeña, se determina que es un consumidor, no va detenido porque no es un microtraficante. Casi hay algunos que lo están entendiendo como admitir el consumo de drogas dentro de los márgenes que se determine por parte de la autoridad. Entendería yo que no es así, que consumir no está permitido, pero ¿pudieras darnos una aclaración en ese sentido? Por supuesto que lo que establece la norma, Alvarito, es que está prohibido libar en la calle, ¿no es cierto? Es decir, reunirte con la gente a beber en la calle, y ese libar implica también, por ejemplo, el estar pegándote un porro en la calle o drogándote en la calle, porque en realidad esa es una contravención de uso de suelo más que otra cosa, porque el licor está permitido en la calle o en cualquier parte, no es una droga ilegal, digamos, ¿no es cierto? Lo que está prohibido es que tú te pares en la calle a libar. Entonces, obviamente con las drogas es lo propio, es decir, no existe diferencia entre lo uno y lo otro. Ahora, lo que a mí me llama la atención, Álvaro, y esto como digresión aparte, es que dentro de la asamblea, en el debate, ninguno de los correístas que intervino dijo nada con respecto al tema, porque saben que en efecto la tabla no es que está autorizada, ni vuelve ni existe, no dijeron nada en el pleno. Son más bien cuando salen ya del pleno, cogen el teléfono y dicen cualquier cosa, o sus influencers o sus supuestos analistas dicen cosas para justificar la razón por la cual ellos se opusieron a votar a favor de un proyecto de ley que tanto nos ayuda a atacar la economía criminal. Y que es muy importante que la gente conozca esto, ¿no es cierto? Oye, Andrés, entonces, para que quede clara la idea, no es que vuelve ninguna tabla. No vuelve ninguna, se la sepulta, no existe tolerancia con respecto a lo que tú tengas en la mano, más bien se busca regularizar la situación de aquellas personas que efectivamente son consumidoras. Y vuelvo y repito, Alvarito, quiero dejar súper claro, el que tú seas consumidor no se determina por la cantidad de droga que llevas en el bolsillo, sino por la cantidad de droga que llevas adentro. Y la única forma de saber si es que tú consumes o no es a través de un examen toxicológico. Y eso es lo que está diciendo la norma. Estamos cambiando lo cuantitativo, es decir, cuánta droga tienes, a lo cualitativo. Es decir, si es que en efecto estás con el problema del consumo y de la adicción o no. Y si es que no estás, pues habrá que procesarte como delincuente. Gracias, mi querido Andrés, por atendernos a esta hora. Que tengas una gran semana. A ti también, Álvaro. Un saludo para ti y la audiencia. Chao. Gracias por invitarme. Él es Andrés Castillo, asambleísta, ahora mismo ayudándonos a entender esto, que va a seguir siendo titular y que va a seguir siendo parte del análisis contado desde otra perspectiva y con otros intereses, ¿no? Que la tabla vuelve. Ojalá esta explicación sea suficiente, sin embargo, habrá que repetirla cuantas veces sea necesario. Son las 9:36. Este es el show de la papaya. Comenzamos.